Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor, esa cita que todos los días el Señor nos da, nos anhela celosamente a cada uno de nosotros, dice el Espíritu Santo, que Él nos anhela celosamente. Así que bienvenidos a todos esta mañana, un nuevo día comenzado, Le doy gracias al Señor por este nuevo día que nos regala, con la alegría de acercarnos a Él, con gratitud. Entramos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Le bendecimos, le adoramos. Él es nuestro motivo y nuestra razón de levantarnos todas las mañanas para estar con Él, para bendecir su nombre, para reconocer sus bondades, sus maravillas, para hablar de lo que Él ha hecho en nosotros y asimismo para disfrutar de sus enseñanzas, de todas las cosas que Él tiene, verdades profundas para nosotros y que sean plasmadas en nuestro corazón, que no las olvidemos, que nunca las olvidemos, porque Él es un Dios bueno, totalmente bueno. Así que vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Espíritu Santo y démosle gracias. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos esta mañana acercarnos a ti con gozo, con alegría y con gratitud, porque nos has levantado para estar contigo, porque hoy también nos permites oír tu voz, porque hoy también las enseñanzas de tu palabra, que son verdad, las grabas en nuestro corazón. Papá, yo te pido que todo lo que no sea de verdad de tu palabra, lo borres de nosotros, que lo que sea verdad de tu palabra, lo guardes en nuestro corazón y lo escribas con tinta indeleble, que nunca se olvide, Señor, para que lo pongamos por obra. Que tu palabra, que es verdad, nos lleve y nos salve de la ruina como tú lo has prometido. Envié mi palabra y los libré de la ruina. Señor, cuántas cosas cuando obedecemos vemos que tú cumples tus promesas y todo lo tuyo es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Ni una jota ni una tilde de tu palabra pasará. Por eso, Señor, gracias por enseñarnos, instruirnos, redargudirnos, gracias por corregirnos, gracias Espíritu Santo, porque en ti está todo lo que yo necesito. Gracias por este día, te entrego mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser te lo entrego esta mañana, Señor. Gracias porque ha comenzado un nuevo día contigo. Hacemos este altar para ti. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, quita los razonamientos, las lógicas, porque tú no eres ese Dios de lógicas ni de razonamientos. Tú eres un Dios sobrenatural y así tenemos que conocerte, Espíritu Santo. Llévanos a conocer más a Jesús y Jesús llévanos a conocer más al Padre y así poder juntos adorarte y bendecirte, Señor. Gracias por cada lugar que hoy ya estamos conectados, los que se van conectando en el transcurso del día y todos aquellos que buscan tu palabra y se alimentan de ella, Señor, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Gracias, Señor, gracias en West Palm Beach, en Cuba, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque una sola persona puede orar por una nación y una nación, una persona que ora, Señor, una nación se rinde a ti, la oración es poderosa. Por eso oramos, por eso bendecimos estos lugares. Por eso te damos gracias, Señor, por Georgia. Te damos gracias por Filadelfia. Te damos gracias por México. Te damos gracias por Bolivia. Te damos gracias por Argentina. Te damos gracias, Señor, por cada lugar, cada rinconcito donde tu palabra se levanta, donde hay pastores, misioneros predicando el evangelio. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por Guatemala, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque en cada lugar tu presencia hay una persona orando, hay una persona que no puede vivir allí, pero puede ser de ese lugar y está orando por su país, está orando por su familia, está orando por sus gobernantes, están orando por todo aquello
que se necesita, Señor, y como tú quieres que se haga. Papito de los cielos, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Que hoy sea un día radiante de felicidad, porque tu mano de poder está sobre nosotros, porque estamos debajo de tus alas seguros. Gracias, Papito de los cielos. Tu bendición sea en este instante para todos nosotros como cuerpo de Cristo y como tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando del tema no robes a Dios, ¿verdad? Y estábamos hablando del diezmo en el Antiguo Testamento. Bueno, el diezmo en el Antiguo Testamento surgía de la obediencia a Dios y repercutía, óigalo bien, en la vida espiritual de la persona. Dar el diezmo era una disciplina a través de la cual el pueblo crecía en su confianza a Dios y en el temor a Él. Cosas importantísimas, que es el mismo Dios, no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado. Él no ha cambiado. Entonces, cuando esto se hace, se crece en la confianza a Dios y en el temor a Él. En Deuteronomio 14:22 dice, sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla, que el campo rinda año tras año, a fin de que aprendas a temer el Señor tu Dios todos los días, ¿sí ve? Ahí está la ordenanza del Señor, y el para qué, ¿cierto? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Entonces decíamos que se menciona el diezmo en la Biblia en Génesis 14, ¿verdad? Cuando Abraham, que había luchado contra unos reyes que habían saqueado la región donde vivía su sobrino Lot, habían tomado a Lot cautivo, pero Abraham lo rescató junto con sus bienes y muchas otras personas. Él fue y ayudó a su sobrino. Yendo de regreso a su tierra, Abraham se encontró con el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Ese sacerdote trajo pan y vino y bendijo a Abraham. En señal de gratitud y reconocimiento, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Esto está en Génesis 14, 18 al 20. ¿Cómo aprendió Abraham? Pues el Señor lo tuvo que haber enseñado mucho antes de la ley mosaica. También Melquisedec, rey de Salem, quien era el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Qué bueno tener ese entendimiento claro, porque ¿quién bendijo a Abraham? ¿Melquisedec? No, lo bendijo Dios a través de Melquisedec. Papá Dios, y como Melquisedec era como ese rey de Salem, era como un prototipo de Jesucristo, le dio a conocer ese momento de la muerte y resurrección de Cristo. Él la vivió y le dio a entender, mire, dice él en gratitud, ¿sí? En gratitud le dio los diezmos de todo, ¿sí? Bendito Abraham, y le dio los diezmos de todo el botín, de todo lo que él había llevado en sus manos. Con esto le dijo que así se formaría la iglesia. Esa sería la forma de hacer la iglesia en los tiempos del Señor igualmente, guardando nuestro corazón de la avaricia, de la codicia y de decir esto es mío, esto me lo he sudado yo, me lo conseguí a mi forma de ser, no, nadie me lo va a robar, ¿sí? En Génesis 28 del 20 al 22 está la historia de Jacob, que le hizo una promesa espontánea de diezmar a Dios luego de tener un sueño hermoso en donde vio al Señor. Para él fue una maravilla tener ese sueño. En Génesis 28 del 20 a 22 dice, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre,
el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios, y todo lo que me des sin falta, apartaré el diezmo para ti. Son palabras que están mucho antes y salieron de personas que hicieron un voto con Dios. Le hicieron un voto, primero lo reconocen, dice, serás mi Dios, mi Dios. El Señor es un Dios personal. Cuando dice mi Dios es porque se va a tener una amistad con Él, como cuando usted dice mi amigo, mi esposa, mi hermano, ¿sí? Mi tío, son de pertenencia. Y eso fue lo que hizo Jacob. Serás mi Dios, ¿sí? Y yo entonces haré esto, esta piedra que he puesto como señal, será una casa de Dios. Y todo lo que me des. En ese momento él no tenía nada en sus manos, pero hizo este voto. Y si leemos la historia de Jacob, fue enriquecido. De tal manera le dio sabiduría, le dio inteligencia y siempre estuvo con Jacob. Nunca lo dejó solo. Y hasta la muerte de Jacob fue preciosa. Entonces, Dios le cumplió ese voto, porque Jacob también lo cumplió. El problema está en el cumplimiento de las palabras que salen de nuestra boca. Porque muchas veces se dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y nunca se cumple. En Eclesiastés 5 habla del cumplimiento de las promesas a Dios. Dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque entonces Él dice que quitará de tu boca, ¿cierto? Ese Eclesiastés 5, léase. Muchas veces con las emociones y cuando estamos en problemas también, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no se le cumple. Jacob le cumplió al Señor esto, pero lo dejó como mi Dios. Dice, si yo voy, y todo esto se lo cumplió, le pidió, ¿cierto? Pan para comer y vestido para vestir. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo, ¿sí? Trabajo, que hubiese trabajo para él, que hubiese cómo él vestirse y comer. ¿Con qué usted se viste y come? Con lo que la realiza de la obra de sus manos. ¿Cuántas personas hoy luchan y luchan y luchan para conseguir un empleo? Y luchan y no se les ve el fruto de ese trabajo, ¿cierto? Y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, porque él iba huyendo de su hermano, no tenía paz, había dejado a su familia. El Señor será mi Dios. Entonces aquí vemos que el diezmo era una práctica conocida desde antes de la ley mosaica. En Levítico 27, del 30 al 33, que ya se lo leímos también, se describe la práctica de diezmar del pueblo de Israel, y el hecho era que el diezmo era algo sagrado, consagrado al Señor. Nadie podía tocar de ello. Entonces el pueblo debía dar el 10% de todo lo que tenía, que cultivaba o recibía como acto de adoración a Dios. Es una forma de adorar a Dios. Cuando tú estás reconociendo a Dios como tu proveedor, es una adoración. Por eso dice, me adoraréis en espíritu y en verdad. Busco adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. No es con las canciones, no es solamente cantarle, con los hechos nada. No, es que mi vida toda sea involucrada porque le pertenezco a Dios. Dice, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Hay una amistad, hay una coinonía, hay una pertenencia. Pertenezco a, ¿cierto? De quién soy hijo, de quién soy hija. Y eso tiene que ver toda parte como la visión que yo tenga de Dios. Entonces en Levítico 27:30, que lo leímos, dice, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor, es cosa sagrada al Señor. Entonces todo en general es consagrado a Dios. Y los israelitas tenían un diezmo especial. El Señor les había dado un diezmo, una parte que lo hicieran especialmente, y esto se recogía cada 3 años. ¿Para qué era? Mire el Señor sabio, amoroso de todo. Dice, su propósito era el sostenimiento de los sacerdotes o los levitas, ¿sí? Que tenían con el pueblo necesidades especiales.
tales como los extranjeros, los huérfanos y las viudas. El Señor protege a estas personas, pero lo hacía a través de esa forma. En Deuteronomio 14, del 28 al 29 dice: al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que haga con tus manos. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Deuteronomio 26, 12. Entonces hay pasajes que muestran muy claramente el corazón del pueblo de Israel generoso con relación al diezmo. Ellos no escatimaban y obedecían. Y hasta el sol de hoy usted ve a un judío no vive arrastrado, ni un judío vive en necesidades. Ellos cumplen a cabalidad todo. Entonces ellos da como esa impresión de que ellos sentían como un privilegio, ellos se sentían privilegiados de contribuir y lo hacían de forma abundante y sin problema. No se ponían a razonar. Entonces, cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel, de todos los frutos de la tierra. Asimismo trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas, segunda de Crónicas 31, 5 y 6. Dice: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron los diezmos de las vacas, de las ovejas, los diezmos de las cosas consagradas al Señor su Dios, y lo acumularon en montones. ¿Usted se imagina cómo sería eso de grande para guardar todo lo que el pueblo traía? Vacas, ovejas, todo, frutos de la tierra. Y sin embargo, el pueblo de Israel parece que hubo un tiempo, ¿cierto?, que pasó ocasiones en que dejó de hacerlo. Y ahí es cuando aparece el profeta Malaquías 3, y le hace creer al pueblo y le habla duramente de esto que ya lo vimos. Porque ellos venían muy bien, pero por alguna situación en el corazón lo dejaron de hacer. Y no volvieron a creerle a Dios en eso, y el Señor se enoja con ellos. ¿Ve? Ahí es donde le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación entera, me ha robado. Traigan todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías les habló al pueblo así fuerte. Y los malditos son con maldición, es algo que es tremendo, porque el Señor es que quita la mirada del pueblo, de las personas. No es que Él diga maldito, maldito, sino que no hay cosa más triste que una persona sin Dios. No hay cosa más triste que Dios no se acuerde de esa persona, que lo deje a su deriva, como vemos tanta gente sin la mano de Dios. No hay cosa, eso es una maldición, porque la bendición está cuando tenemos al Señor. Con Él lo tenemos todo. Entonces Él dice: yo voy a quitar la mirada de ustedes, de esta nación, de todos ustedes, porque me han robado. ¿Ve? Entonces eso es no dar el diezmo, robar a Dios. Y entonces traía esas consecuencias muy duras. Y en lugar de recibir la bendición abundante, y Él se las promete, es que Dios es hermoso. Y ahí en ese pasaje los dice: probadme ahora, pruébenme, a ver si yo no lo voy a hacer. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Entonces por eso les da la opción de volver a Él, para que pudieran recibir bendición sobreabundante, porque Él ya tenía unos propósitos con lo que había enseñado. Y el propósito más grande es aprenderle a temer a Él, conocer que Él es el Dios proveedor,
reconocerlo como lo hizo Jacob, como mi Dios que me da, que me provee, que me cuida, que me protege, que me da paz, que me une a mi familia, que en vez de dividir nos une a todos. Es un Dios que nos da alegría, que nos da gozo, que nos da la vida. ¿Ve? Entonces en el Nuevo Testamento ya vemos que tenemos la libertad para usar los recursos que Dios nos da, porque allí en el Nuevo Testamento, aunque no se imponga el diezmo, sí se enfatiza la importancia de usar los recursos que Dios nos da conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de que el cielo y la tierra le pertenecen, pues nosotros no nos queda difícil entenderlo, porque nada es nuestro. Así veamos todas las cosas antitestimonios y cosas que se dicen, porque tú puedes gastar el dinero en cosas que nada te aprovechan y se te puede ir en un momentico de las manos. Y por eso es que vemos tanta corrupción, tantas cosas que oímos, porque no le creemos a Dios. Entonces, cuando Dios tiene a nosotros, nos hace entender todo esto, lo compartimos en la iglesia, queremos que la iglesia prospere, que haya prosperidad, que haya más lugares, que se multiplique la palabra en más lugares, más misioneros, más pastores, que hablen de verdad la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que eso es verdad y que Dios lo cumple. Entonces nuestra gratitud a Dios se expresa a través de nuestra generosidad, porque Él es supremamente generoso. Somos mayordomos, no somos dueños de nada. Triste es las personas que se apoderan de las tierras, de los lugares, y que se van y quieren dejar una generación apoderada. Qué pesar, ¿verdad? Porque ¿qué les espera? Nada se llevan, pero hacen es el mal, ponen a países a pasar hambres, a pasar, viven terrible. Entonces no somos dueños de nada, somos mayordomos aún de nuestra propia vida. Entonces Dios es el dueño y nos llama a administrar bien lo que Él nos ha entregado. Todo bien, ¿sí? ¿Y cómo se administra? Pues ya vemos, haciendo un presupuesto, dando con generosidad y alegría, compartiendo con los que necesitan, colaborando con el sostenimiento de los que predican su palabra y usando los recursos para la extensión del reino de Dios. Se tiene que extender el reino de Dios. Entonces, al hacer todo esto, crecemos en amor, en comprensión, y nuestra confianza en Dios se fortalece porque lo reconocemos como nuestro proveedor. Cuando usted ora al Señor, ¿cierto? Ahí, Señor, ayúdame con este negocio, que me vaya bien en esto, ábreme esta puerta, ayúdame, dame sabiduría, usted le cree a Él, ¿verdad? Le cree que le está escuchando. Y si a usted le va bien, usted que dice, Dios me dio esto, pues Abraham fue lo mismo. Abraham fue y venció esos enemigos del sobrino. Venció todo y recogió un botín, pero no se lo guardó para él solo. Hubo ganancia de esa batalla que estaba haciendo. Entonces la prosperidad de Dios, Él le da al pueblo todo ello y le dice, ¿cierto? Le dice cómo debe de actuar, qué debe de hacer, cómo debe de hacer las cosas. Entonces aquellos que retienen sus diezmos y ofrendas, Dios los ve como que robaran y se privan a sí mismos de esas bendiciones que Dios desea otorgarles. Por eso en Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar más y más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que dan determinará la cantidad que recibirán a cambio. Lucas 6:38. Esto no lo estoy diciendo yo. Su palabra nos lo hace entender. Por eso la generosidad, ¿sí? Cuando usted da, usted recibe. He conocido personas que no dan ni una bananita, como digo yo. Y así mismo deben de tener, porque cuando usted abre la mano para dar, usted abre la mano a sí mismo para recibir. Dad y se os dará. Dice, dad
y recibirá. Lucas 6:38. Pero si usted no da, si usted no es generoso, si usted mantiene razonando en su mente, si usted mantiene... Ahora, otra cosa es cuando una persona da y toca trompeta para que todo el mundo sepa que dio. Eso no puede ser así. ¿Ve? Dice que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Entonces hay personas que dan y todo el mundo tiene que saber que dio. Entonces eso no es bendición. No reciben nada sino lo de la tierra. Pero del cielo no hay nada, porque a Dios eso no le agrada. Entonces dice, lo que den a otros les será devuelto por completo, dice este pasaje. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Si usted da una migaja, eso recibirá a cambio, porque está escrito en la palabra. Entonces tus ofrendas prueban a Dios, te abren las puertas del cielo y hacen que el devorador sea rechazado. Eso lo prometió el Señor. En el pasaje de Malaquías es el mismo Dios que invita al pueblo a probarle y en medio de sus ofrendas para que verifiquen la fidelidad de Dios. ¿Yo cómo puedo decir que Dios es fiel si yo no lo conozco en esta área? Yo digo que Él es fiel porque yo lo conozco en esta área, porque nunca me ha fallado, porque lo que Él me prometió me lo ha cumplido. Y en mis años de servicio he visto a Dios actuar. He visto a Dios conmigo todos estos años y sé que Él lo cumple siempre y cuando nosotros también. Entonces, cuando nosotros no le creemos, hurtamos las ofrendas, los diezmos, nos privamos el privilegio de que Él derrame esas grandes bendiciones que ha prometido. Por eso hay un llamado para que renovemos la mente y le creamos a Él. Y dice, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? 1, habrá alimento y recursos para la obra divina. Alimento en mi casa, dice. Eso es lo primero que Él dice, alimento en mi casa. Habrá posición grande de recibir abundantes bendiciones. Experimentar cómo se abren las ventanas de los cielos. Y esto no solamente es en dinero, no que te vas a ganar una lotería y vas a ser el rico más rico del mundo. No, no es en esa manera. Dios le da riquezas al que quiere y le permite ser rico como quiera. Sí, pero si se enamora del dinero, lo deja también que se enamore del dinero. Si su Dios es el dinero, Él lo deja. ¿No ve el joven rico enamorado del dinero y Él lo dejó? Él no se puso a pelear con Él. Lo dejó, pero nunca más el joven rico se volvió a nombrar en la Biblia. Le preguntó al Señor un poco de cosas, no lo reconoció como Dios ni proveedor y listo. Siguió su camino el Señor también, porque un día se encuentra con Él. Un día se va a encontrar con Él cuando le llegue el tiempo. Entonces, aquí, en esta tierra, Él abre los brazos para derramar no solamente mi dinero, sino la inteligencia, la sabiduría que tú no te imaginas para administrar tu vida, para cuidarte, te protege. Porque es que creerle a Dios es muy diferente que creer en Dios. Óigalo bien. Entonces, otra cosa que Él promete es reprender por ti el devorador. Él lo hace, no que tú lo hagas. Él hace que ese devorador que te está molestando en tu vida sea reprendido. ¿Sí? Esa bendición, Él hará que toda bendición que está destinada para ti, el enemigo no la detenga, sino que la cumpla en tu vida. Por eso es importante creerle a Él. No tengas miedo de probar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, porque el Señor va a hacer que pases la prueba. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Hay gente que se cansa, gente que deja de creer.
Y dicen, yo creía hasta aquí, pero vi esto y no le creyeron a Dios. Estaban viendo, eran personas, estaban con dudas. Porque el que cree en el Señor hasta el final, cree, nunca duda. Porque es con él. Dice, el Señor premiará, sigue haciendo, no te canses de hacer el bien. Personas que se cansan. Debemos de confiar en Dios y sus promesas. Marcos 11, 22 al 24. Jesús le dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¿Ve? Solo deben creer. Ore y así sucederá. Confiar en Dios y sus promesas. Marcos 11, esta es una promesa, créasela. Pero tiene que tener una amistad, una fe en que todo lo que Dios dice, no ser selectivo. Hay personas que dicen, esto lo creo, esto no lo creo. Pues no, Dios no es así. Cuando nosotros miramos la iglesia primitiva, vemos que no había polémica ninguna sobre el diezmo. ¿Por qué? Porque ellos daban mucho más de eso y lo hacían con alegría. Mucho más daban. En Hechos 2, 44 al 47 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa por casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Era en ese tiempo que las cosas se hacían así. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad en el pueblo y Jesús apenas estaba llegando a compartir la palabra y hacerse conocer, hacer conocer a Dios. Y cómo salir de la pobreza, la miseria. Les enseñó reglas y nos enseña todavía. La regla de ser prósperos es la generosidad. Y es por eso ellos hacían todo esto y veían que era verdad. Veían que era verdad. Entonces, si hacían una cosa, vendían una casa, él después les daba 2 o 3, como ellos creyeran en Dios. Porque dice, si tú lo crees, lo que digas, lo haces. Entonces, los primeros cristianos siempre fueron reconocidos por su generosidad, ¿sí? Para con la iglesia, para con las demás personas, para con ellos mismos, aunque esos mismos cristianos eran generosos y se sentían pobres. Entonces los otros ayudaban a los otros hasta que salieran de esa mentalidad. Muchos del abuso del diezmo, muchos abusan del diezmo, ¿sí? Tanto por parte de lo que exigen mucho dinero, ya lo vimos, y muchos también se aprovechan de esto para no querer dar nada. Entonces esto viene del amor al dinero, del amor al dinero. Y esto es muy peligroso. Cuando yo pongo los ojos solamente en el dinero y no en Dios, ahí ya perdí. Porque el dinero no puede ser más importante que el reino de Dios, porque estarías adorando el dinero y no a Dios. ¿Ve? No a Dios que te da el dinero. Por eso el 10% fue una cantidad razonable y es razonable porque no está más allá de las posibilidades ni los abusos que las personas puedan pensar. Ya si la persona quiere dar el 20, bueno, eso es cada uno en el corazón de cada uno. Eso sí es personal. Pero el Señor estableció esto, no es para enriquecerse. ¿Ve? Podemos dar más, menos. Eso depende de usted con su relación, como lo hizo Jacob. Su relación con su Dios, mi Dios. ¿Sí? Entonces, no es más importante la cantidad, sino que amemos a Dios, que amamos más a Dios que al dinero. Eso es lo más importante. No al Dios mamón, como se llama, el Dios del dinero. Al quien todo el mundo, la mayoría pues de personas que están en la corrupción le rinden pleitesía. Recuerda que a nosotros nos enseñaron a dar limosnas. Eso nos enseñaron. Traiga la limosna y la da. Pero a Dios nosotros le pedimos limosna. Nosotros le decimos, Señor, dame esta limosnita para comprar este carrito. Nosotros no le pedimos hacia el Señor.
Nunca le decimos dame una limosna, pero nosotros sí nos enseñaron a dar limosnas y nos quedamos limosneros. Y por eso es que nos cuesta tanto. Pero cuando usted le pide al Señor, usted le dice, Señor, este negocio, Señor, tengo que triunfar en esto, Señor, me tiene que dar esta semana tanto. Y le hacemos cuentas al Señor. Y no es una limosna. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Verdad? Porque el enemigo trabaja en esto. El enemigo trabaja en las finanzas de las personas y se las quita. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Nuevamente, hoy nos instruyes, nos edificas, nos permites disfrutar de este día, Señor, como tú nos lo das. Papito de los cielos, hoy reconozco que tú eres mi Dios, mi proveedor, mi único y verdadera fuente de todo lo que soy y lo que tengo, Señor. Nada viene si tú no lo haces. Ninguna puerta se ha abierto si tú no la abres, Señor. Yo te doy gracias y te adoro con todo mi corazón porque tus bondades son grandes, maravilloso eres, Señor. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, nunca, Señor, nos has mentido. Y por eso gracias porque con todo esto en mi corazón yo hoy puedo decirte, Señor, que tú cumples tu palabra, tus promesas de bendición para que nosotros vivamos en paz, confiados en ti. Gracias, Papito Santo, por todas las personas que hemos creído, te hemos creído a ti en la práctica, Señor, de adorarte, no con solamente de palabra, sino con hechos. Bendice la obra de las manos de cada uno, Señor, que esta mañana se levantan ante ti para reconocer que esas manos están vacías y que necesitan ser llenas por ti, Señor. Que bendigas cada familia, cada hogar, cada persona que pasa necesidades en cualquier situación. Ten misericordia hoy, papá. Tu bendición esté sobre cada familia, sobre cada hogar. Que sean benditos y benditos, Señor, como tú quieres que seamos, papá. Y que haya prosperidad, multiplicación, fructificación en la obra de sus manos. Tú lo dijiste en Génesis. El deseo tuyo era que creciéramos, multiplicáramos y fructificáramos en nuestra vida. Ese es tu deseo, crecer, multiplicar y fructificar. Señor, y muchas personas no lo conocen, no lo hacen porque creen que solamente es el dinero lo que los hace crecer, multiplicar y fructificar. Y vamos a ver las vidas de esas personas y no están dando el fruto que tú quieres, Señor, porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará si meditamos día y noche en tu palabra, dice el Salmo 1. Por eso, Señor, llévanos a cumplirte a ti en el crecimiento, la multiplicación y la fructificación, porque tú quieres vernos prosperados en todo, así como dice Primera de Juan 2. Amado, yo deseo que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, ese espíritu, alma y cuerpo que tú quieres que prosperemos, no solamente en un área, sino en todas. Por eso, Señor, mi relación contigo es la que más debe prosperar, es la que más debe crecer, es la que más debo de cuidar, porque tú eres mi todo, Señor. Te bendigo esta mañana por tu palabra, por tus enseñanzas, por llevarnos a meditar, Señor, que somos mayordomos de nuestra vida y de todo lo que llega a nuestras manos. Espíritu Santo, quita esa palabra de la boca, no tengo, porque eso es lo que aprovecha el enemigo. Quita esa palabra, Señor, quita la mentalidad de pobreza, de miseria que muchas personas tienen, Señor. Quita el miedo a creerte a ti, bendito Dios, el miedo que ha colocado el enemigo para que tu obra no se extienda, para que no se vean los frutos de lo que tú has, de tu palabra, Señor, de la obediencia a tu palabra, como le pasó al pueblo de Israel. Quita esos temores y esos miedos y cúbrenos contigo, Señor. Y gracias, papá. Gracias por tu amor y tu bondades todos los días, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice hoy las manos que se levantan vacías. Llénalas, Señor. Llénalas de tu fortaleza. Llena esas mentes de sabiduría.
Llena esas mentes de tu prosperidad, Señor, en todas sus áreas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. La oración de intercesión 6 de la tarde. El próximo domingo nos reuniremos en el sitio que tenemos en Georgia para compartir una acción de gracias con todos aquellos que nos unimos a vivir este tiempo hermoso de gracias a Dios por el mes de mayo. Un mes de mayo precioso, un mes de mayo que ya está terminando. Ya hoy es 21. Hoy está cumpliendo años una de mis hijas, entonces estoy muy feliz porque el Señor me permite también ver todos estos deseos cumplidos. Así que un abrazo, Dios me les guarde.